Son las 8:10 de la mañana. Bueno, son muchos los frentes que están abiertos en el plano legislativo, en el plano conmemorativo. Hoy es el 8 de marzo y de alguna manera está todo enfocado ahí. No por nada tenemos la programación especial que ya contábamos en la mañana y que venimos desarrollando desde ayer y desplegaremos durante todo el día de hoy. Pero también estamos súper cerca de otra conmemoración o de otro aniversario que es el del próximo lunes, cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, llegue exactamente a la mitad de su mandato, al cumplir 2 años en el ejercicio del cargo. Hemos querido, en realidad ha venido desde Amnistía Chile, el ejercicio de hacer una suerte de balance hasta el momento sobre lo que ha sido este gobierno en temas de derechos humanos. Y bueno, para conversar sobre este tema, saludamos y agradecemos la presencia en nuestro estudio del director de Amnistía en nuestro país, Rodrigo Bustos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Muy buenos días, Patricio. Gracias por la invitación. Y si me permites, como bien señalaste, hoy día es 8 de marzo y quisiera hacer un saludo especial a los movimientos feministas, porque a las mujeres de este país, del mundo, nadie le ha regalado nada. Ujú. Las conquistas de derechos siempre han tenido por detrás grandes luchas sociales. Y hoy día también es un día especial por ello, y también nuestra organización va a estar en Chile y en Santiago, en Valparaíso y en otros lugares del mundo marchando para defender los derechos que se han conquistado y seguir avanzando en otros derechos. Ujú. Sí, pues bueno, Rodrigo, respecto al tema que nos convoca, ¿no? El balance en términos de derechos humanos del gobierno del presidente Boric. Hagamos un enroque, po. Sé tú periodista y pon tú los titulares. Luego vamos haciendo los aterrizajes. Bueno, Patricio, mira, lo primero que quisiera decir son dos cosas. Una, que cuando el presidente Boric asumió y terminó el mandato del fallecido expresidente Sebastián Piñera, su segundo mandato, dijimos que el expresidente Sebastián Piñera dejaba un legado sombrío y que el presidente Gabriel Boric iba a tener que hacerse cargo de las deudas de derechos humanos. Y lo segundo que quisiera señalar es que en el programa del presidente Boric, una de las frases que aparece varias veces y en el capítulo de derechos humanos es que el Estado de Chile y el gobierno iba a impulsar la defensa de los derechos humanos en toda circunstancia y lugar. Yo creo que en parte, por lo menos en el discurso público a nivel internacional, eso ha existido, había un esfuerzo del gobierno, lo vemos también no solo en palabras, sino en acciones concretas, como es la medida relacionada con la exclusión de empresas israelíes en Mm. la actividad de la FIDAE, y así en distintos otros foros internacionales y con distintas medidas y acciones que ha realizado el gobierno de Chile, y eso, por cierto, es muy valorable. Pero por otra parte, hay un programa que cumplir, un Mm. programa de gobierno, y hay obligaciones que el Estado de Chile tiene en materia de derechos humanos. Y ahí creemos que estamos al debe. Hay materias donde sí se ha ido cumpliendo los compromisos y ha habido algunos avances importantes. Y hay otras cosas que son muy relevantes y donde a mitad de año del mandato el gobierno sigue estando al debe. Sí. Vamos desagregando algunas cosas, Rodrigo. Bueno, primero, las situaciones vinculadas con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. El año pasado, por razones obvias, era muy importante dar señales en esa dirección. El anuncio del Plan Nacional de Búsqueda fue en general bien recibido. Pero bueno, siempre se advierte el riesgo de que se actúe con premura en función de responder de manera adecuada a una conmemoración, y una vez que la conmemoración pasa, la premura puede eh, pasar a un segundo plano, ¿no? No digo que esto ocurra de mala fe ni nada por el estilo. A veces también ocurre que la política va imponiendo otras situaciones, pero bueno, hay que reponer el punto. ¿Cómo ves eso, ¿no? Habiendo ya pasado algún tiempo desde la conmemoración del 11 de septiembre con toda la intensidad que tuvo. Gracias, Pato. Me parece súper importante empezar con ese ámbito Mm. de los temas pendientes.
siempre desde Amnistía señalamos que eso no son temas del pasado, cuando hablamos de la violación de derechos humanos y la dictadura, son también temas del presente y del futuro, porque tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos construir para adelante y para las nuevas generaciones. Y ahí, bueno, hay una política pública que fue anunciada, que está en una etapa inicial de implementación, que es el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas y Desaparecidas. Y creemos que es una política valiosa, que puede tener un impacto significativo. Por cierto, hay que ir asegurando que continúe el trabajo colaborativo con los familiares de las víctimas, que sí ha existido hasta el momento, que tenga todos los recursos necesarios para que no sea solamente simbólico, sino que sea también eficaz y que haya colaboración de las Fuerzas Armadas. Dicho todo esto, diría que es una política pública importante, relevante de este gobierno en materia de derechos humanos. Ahora bien, en el programa de gobierno habían también otros compromisos que están pendientes. Por ejemplo, revisar las políticas de reparaciones en relación a personas exoneradas, torturadas, familiares de ejecutados, desaparecidos. Eso hasta el momento no se ha hecho, no hay ningún anuncio de esa materia estando en el programa de gobierno. Y lo mismo respecto de la derogación o anulación de la ley de amnistía. También está en el programa de gobierno, sabemos que en general prácticamente no se aplica por los tribunales, pero eso podría cambiar en el futuro. Y, No, y y las medidas, o sea, la dimensión simbólica de las medidas siempre es importante. O sea, voy a decirlo así, Rodrigo, ¿ah? Uno no podría decir ahora que se está en el gobierno que no es importante porque por algo lo pusiste en el programa de gobierno, ¿no? así es. Sí. Entonces, en este segundo tiempo, como se le ha llamado, desde Amnistía Internacional esperamos que los compromisos pendientes que estaban en el programa y que además, repito, más allá de estar en el programa, son obligaciones internacionales del Estado de Chile. La ley de amnistía que estamos hablando recién, Ujú. su derogación o anulación ha sido ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos en los que se ha condenado a Chile. Entonces, hay obligaciones internacionales, hay compromisos en el programa que se tienen que cumplir de aquí en adelante. Sí. Em, Rodrigo, y bueno, yendo al tema del estallido social, que ha sido un tema políticamente súper complejo. Yo desde acá no voy a negar que el gobierno ha sido sometido a un evidente asedio. Estoy dando todo el marco político antes de hacerte la pregunta. Ha habido autogoles con los indultos. Luego el gobierno se fue enredando con el tema de las pensiones de gracia. Pero dicho eso, ha costado mucho mantener una cuestión que no es una opinión, sino que son hechos, ¿no? Que es que durante el estallido social, agentes del Estado cometieron graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eso es un hecho, no es una opinión, ¿no? Y se suponía que era este gobierno el llamado a implementar medidas no solamente de justicia, sino también de reparación. Eh, ¿Cómo estamos ahí? El presidente Boric, en su primer discurso en La Moneda, también planteó la relevancia de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Y eso estaba y está en el programa de gobierno. Me quiero referir a dos de esas obligaciones. Una es la de reparar integralmente a las víctimas. Aquí lo que había era el programa PIRO, que se transformó en programa Pacto respecto de víctimas de lesiones oculares y que sigue teniendo muchas debilidades. Y lo que había también eran las pensiones de gracia, que en ningún caso se acercan a una política de reparación integral y ya vimos todo lo que ha pasado, entre otras cosas, precisamente porque no fueron diseñadas como una política de reparación, sino como una concesión graciosa para ciertos casos que ahora se está quitando a personas con antecedentes penales, etcétera. Y ahí el gobierno debía, y está en su programa, hacer una política de reparación integral. ¿Qué implica eso? Implica determinar a cuáles víctimas se va a calificar como víctima, implica determinar respecto de cuáles violaciones de derechos humanos, implica determinar cuáles prestaciones se concederían, con qué recursos, en qué etapas, a través de qué norma, una ley, un reglamento. Todo eso, a mitad del gobierno, aún está pendiente.
y eso nos parece muy, muy preocupante. Y por lo tanto instamos al gobierno a que en este denominado segundo tiempo avance en una política de reparación Y integral a por las qué crees que víctimas. el gobierno no lo ha hecho? Yo creo que el gobierno es quien tiene que explicar por qué no lo ha hecho. No, ¿sabes por qué En las sabes por qué te lo pregunto, suposiciones, Rodrigo? sí. Sí, porque esto como que se olvida, pero a mí me quedó grabado. Yo pocas veces había visto que un gobierno tomara su primera medida antes de asumir el gobierno. No sé si te acuerdas que la primera medida del gobierno, que aún no era gobierno, fue un comunicado público enviado por dos ministras entrantes, la entonces ministra entrante Siches y la entonces ministra entrante Ríos, retirando querellas por el estallido social, ¿no? Entonces, cuando tú tomas esa primera medida, aún antes de asumir, de alguna manera estás marcando una prioridad. Y no ¿Qué pasó, solo, y qué pasó después? y no solo eso, justamente antes de asumir, en el mes de enero, febrero, la información que tenemos es que existieron varias reuniones de personeros cercanos al presidente, autoridades que iban a asumir el 11 de marzo del 2022, con agrupaciones de familiares de víctimas del estallido, de lesiones oculares o de Mm, otras víctimas. Entonces, ¿qué pasó después? Probablemente hay un conjunto de elementos políticos. Tú estabas dando ante un marco político donde efectivamente cuando hemos hablado muchas veces del negacionismo respecto a la dictadura, la violación de derechos humanos. Bueno, ha habido también un discurso que busca plantear que el estallido social solo fue delincuencia, actos de violencia y olvida dos cosas. Uno, que millones de personas salieron a manifestarse pacíficamente por razones muy legítimas en nuestro país. Y segundo, lo que señalaste tú antes, que hubo graves y generalizadas violaciones de derechos humanos, y eso no solo lo señala Amnistía Internacional, también otros 3 informes internacionales, 2 informes nacionales de distintos organismos de derechos humanos. Entonces, probablemente ha cambiado el relato público, sobre todo de la clase política, de algunos medios de comunicación. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso, pero eso, creemos, no son motivos para estar tan al debe como se está en materia de reparación integral. Y la otra obligación que también creemos sigue muy pendiente es la medida de garantía de no repetición por excelencia en este caso, que es una reforma profunda a Carabineros ujú. y que también creemos que sigue pendiente. En octubre pasado nosotros presentamos un informe con varias recomendaciones en esa materia. El programa de gobierno incluso textualmente hablaba de refundación. Sí. Amnistía Internacional siempre ha hablado de reforma, pero no cualquier reforma. Una reforma profunda que se haga cargo de los problemas estructurales de Carabineros que vienen de antes del estallido y por lo cual, de hecho, el expresidente Sebastián Piñera incluso llegó a reemplazar a 3 generales directores. O sea, esto no es del estallido, no es de hoy, sino que viene de mucho Mm, antes. sí, tiene también otros elementos que exceden estrictamente a los derechos humanos, como la corrupción institucional y otros fenómenos, ¿no? Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. En esa materia, cuando falleció el expresidente Piñera, bueno, y hubo conversaciones públicas, hay que negar que también las tuvimos privadamente, respecto a cómo ponderar el legado del expresidente, y claro, eh, estaba la pregunta de si él tenía responsabilidades penales o políticas, ¿no?, en las violaciones a los derechos humanos. El dato duro, al menos en términos políticos, es que nunca hizo una acción de carácter público, ni sus ministros más cercanos, cuestionando, ¿no?, el proceder de Carabineros. Bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque en este gobierno, para sorpresa de muchos, el general Yáñez no solamente se ha mantenido, sino que ha sido fuertemente sostenido por el actual gobierno. Y esto aún incluso, Rodrigo, porque el tiempo pasa súper rápido a pocas semanas de su formalización. ¿Cómo evalúas tú políticamente eso? ¿No? Porque independientemente de si el general Yáñez como director general en este gobierno lo ha hecho bien o mal, está ese otro hecho previo que es de lo que uno podría considerar de la mayor gravedad en un sistema democrático. La verdad, Patricio, a nosotros y nosotras de Amnistía Internacional no nos resulta comprensible que el general Ricardo Yáñez siga en su cargo. Y aquí quiero decir que no se trata de algo
personal que tengamos contra el general Ricardo Yáñez. Básicamente se trata de cómo debiera operar un Estado de Derecho cuando hay una persona que está imputada y ya cercana a una formalización por grave y generalizada violación a los derechos humanos, de una institución que está encargada de hacer cumplir la ley, de una institución que se tiene que vincular permanentemente con otros operadores del sistema de justicia, como la propia Fiscalía, que en este momento quiere formalizar al general Yáñez. Como te decía anteriormente, cuando una autoridad y bajo su cargo, bajo su responsabilidad, ocurren ciertos hechos graves, lo más normal en general en una sociedad democrática es que de alguna forma tenga que hacerse responsable por esos hechos. Por eso mismo, el expresidente Piñera destituyó y le pidió la renuncia al general Bruno Villalobos el primer día que asumió por el fraude, por la operación Huracán. Después al general Hermes Soto lo destituyó por el caso de Camilo Catrillanca. Después destituyó al general Mario Rosa por un operativo en Sename. Y hoy día estamos a menos de 2 meses de la formalización del general Ricardo Yáñez, que además no ha querido colaborar con la investigación, haciendo uso de su derecho a guardar silencio y, por supuesto, la presunción de inocencia, que él los tiene como ciudadano. Pero otra cosa es lo complejo que como máxima autoridad de una institución policial no colabore con la investigación en una causa donde se le imputan delitos de extrema gravedad. Eso es lo que nos parece Pero llamativo. no Sí, solamente no ha colaborado personalmente, sino que institucionalmente Carabineros bajo su mando tampoco ha colaborado mucho con las investigaciones. así es, ambas cosas. Y además, Patricio, o sea, piensa que por eso queremos separar al Ricardo Yáñez ciudadano, que tiene el derecho a tener la estrategia de defensa y de litigio que estime conveniente, de él como general director de Carabineros. Como general director de Carabineros, apenas se supo lo de la formalización, recibió algunos senadores y senadoras en su despacho, en su horario de trabajo, que venían a brindarle apoyo, por lo tanto, autoridades del Congreso que vienen a brindarle apoyo al máximo jefe de la policía en contra de una investigación de la Fiscalía, que es un órgano autónomo. O sea, institucionalmente creemos que algo que no corresponde, que dificulta finalmente la labor que Carabinero tiene que hacer, que es fundamental, y hoy día especialmente donde los temas de seguridad ciudadana son tremendamente relevantes para la ciudadanía en este país. Sí. Rodrigo, para finalizar, dos temas que han emergido con más fuerza luego de que empezó el gobierno. Uno, los temas de orden público, ¿no? Donde acá nunca hemos cuestionado su relevancia y lo importante de tomar medidas, pero el resguardo debido de los derechos humanos no es optativo, es obligatorio para el Estado de Chile, ¿no? Particularmente en momentos en los que se ha pisado la cornisa o incluso se ha caído al vacío como Ley Nain Retamal, te lo pongo como ejemplo, ¿no? Y luego tu apreciación más general sobre la mirada del actual gobierno sobre la migración, que sabemos que es complicada porque hay una dimensión vinculada con el crimen organizado, pero es una parte, ¿no? De la migración. ¿Cómo ves la concepción del gobierno en estas dos materias en relación a los derechos humanos? Bueno, yo te decía anteriormente que hay temas donde nosotros tenemos una valoración de lo que se ha hecho, como el Plan Nacional de Búsqueda, agregaría la firma, aprobación del Acuerdo de Escazú. Hay temas pendientes como esta política de reparación integral y la reforma estructural de Carabineros. Y hay cuestiones donde derechamente ha habido retrocesos. Ujú. Y yo diría que los dos ejemplos que tú has señalado están claramente en ese ámbito. Uno, la ley Nain Retamal, porque justamente tiene que ver con una concepción de la seguridad que se contrapone con los derechos humanos. Esta, digamos, legítima defensa privilegiada puede implicar una exhibición de responsabilidad de carabineros, de la policía en el uso de la fuerza, que creemos que es completamente discordante con los estándares internacionales de derechos humanos. Además, esa ley también implicó ciertas modificaciones a las normas sobre apremios ilegítimos, que también puede implicar también un retroceso. Y sobre migración y refugio, yo te diría que hemos repetido hasta el cansancio que por supuesto que los estados tienen el derecho y el deber de controlar sus fronteras, pero tienen que hacerlo con estricto apego a las normas sobre derechos de las personas migrantes y refugiados.
Y quisiera centrarme en la norma sobre derecho a asilo y refugio. Chile, si uno lo compara, Patricio, con todos los países cercanos, estoy hablando de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, ha concedido refugio a un número ínfimo de personas venezolanas. Se supone que en nuestro país hay un consenso bastante transversal de que en Venezuela hay una crisis política y de derechos humanos. En eso pareciera haber una consenso bastante transversal de gran parte de la clase política y sin embargo eso no se traduce en la manera en que se abordan los casos de solicitud de refugio de personas venezolanas, de nuevo porque probablemente hay una concepción que choca con las políticas de seguridad, haciendo Mm. primar unas nociones de seguridad que muchas veces se contraponen con los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Bueno, un balance, que es un balance sintético. A todos estos temas tenemos que darles continuidad. Probablemente en el trasfondo de esta conversación no es explícito, así que ahora yo lo explicito, ¿no? Está el tema, y vuelvo a decirlo, ¿no? De que los derechos humanos son el piso sobre el cual hay que construir institucionalidad, sobre el cual hay que construir debate político, sobre el cual hay que construir cobertura mediática.